Paz, hermanas. Gracias. Bueno, vamos a entrar en el estudio de esta oportunidad. Busquemos allí en nuestra escritura, hermanas, lo que es la lectura bíblica que tenemos para el desarrollo de esta escuelita, lección número 10, Santiago capítulo 3, versículo del 10 al 12. Santiago capítulo 3, verso 10 al 12. Le doy lectura y por favor me siguen con su vista. Así en pie, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos reunidos en esta tarde, dándole continuidad a los cultos que están programados para tu día de reposo. Nos sentimos muy alegres, muy felices, porque sabemos, Padre, que estamos dando cumplimiento a uno de esos mandamientos que tú dejaste escritos en aquellas tablas de piedra, Señor, y que a través de tu Espíritu, tu palabra dice que han sido inscritas en las tablas de nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, por este privilegio que nos das de poder estar reunidos. Y te pedimos que te acuerdes de aquellos que no están acá por motivos de enfermedad. Tú mejor que nadie conoces las dificultades que tus hijos, que tus hijas están pasando, Señor, ya sean económicas como también de enfermedad. Te pido, Señor, que tú visites a nuestras hermanas y les lleves, Señor, esa bendición tuya, esa sanidad a sus cuerpos. Y también, Señor, pues te rogamos que bendigas a aquellos hermanos que a la distancia nos ven, que están conectados a esta transmisión. Bendíceles sus vidas, que también ellos puedan edificarse a través de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que en esta hora nos dirijas a través de tu Espíritu, para que podamos, Señor, entender lo que nos quieres decir. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. Bueno, tenemos la lección que tiene por título Conversemos. Dice ahí, sabiamente. Esa es la lección que tenemos para esta oportunidad. Conversemos sabiamente. Y esto es lo que más nosotros necesitamos, ¿verdad? Sabiduría. Dijo el siervo de Dios Santiago, ¿está alguno falto de sabiduría? Dice, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo se considera usted, hermana, en cuanto a sus conversaciones? ¿Considera que sus conversaciones son sabias o muchas veces carecen de sabiduría? Es bien importante que hagamos ese análisis, porque a veces podemos estar actuando de una manera incorrecta en nuestra forma, cómo nos comunicamos. Conversemos, dice aquí, sabiamente. Y el objeto de la lección dice, darnos cuenta de lo importante y beneficioso que es tener una correcta forma de conversar. Y allí especifica puntualmente en una área de nuestra vida, ¿verdad? Como lo es, dice, con nuestro cónyuge. Así dice, ¿verdad? Darnos cuenta de lo importante y beneficioso que es tener una correcta forma de conversar con nuestro cónyuge. Qué importante, ¿verdad?, es poder aprender al respecto de ello, ¿verdad? Porque a veces, pues, por eso es que no hay paz, por eso es que a veces no hay armonía en nuestros hogares. Y por eso es que no hay un buen entendimiento entre las parejas, entre los cónyuges. ¿Por qué? Porque tal vez nuestra forma de cómo nos comunicamos no es la correcta. No es la correcta.
Y pues eso es lo que vamos a aprender ahora, que nos demos cuenta de lo importante y beneficioso que es tener una correcta forma de conversar. Vaya, como hijas de Dios, ustedes aquí vienen, oran, cantan, dan sus opiniones a la hora del culto femenil, y muchas pueden ser bien vistas en la forma como se expresan acá. Pero otra cosa es ¿a dónde? En el hogar. Lo mismo puede suceder con quienes, con los hombres. Había una esposa que en una plática que teníamos, ¿verdad? Con ese matrimonio, ¿verdad? Decía al esposo, así en la reunión, le decía, es que mire, decía ella, yo cuando oigo hablar a mi esposo ahí digo, si tan solo así me hablara a mí allá en la casa. Porque aquí el hermano era bien correcto en su forma de expresarse, en su forma de comunicarse, en su forma de cómo le hablaba a las hermanas, cómo le hablaba a los hermanos, cómo le hablaba a los niños, a los jóvenes, a todos en general. Era bien correcta la forma en cómo él se expresaba. Inclusive cuando hablaba con los hermanos individualmente, se veía bastante amable, bastante comprensivo. Pero la hermana, como habían tenido problema, y entonces se estaba tratando, ¿verdad?, ese punto de que como que no tenían una forma correcta de cómo conversaban. Y sucedía que la hermana nos decía, es que yo cuando oigo hablar a mi esposo allá en la iglesia, yo digo, así quisiera yo que me hablara aquí en la casa, porque la forma en como allá le hablaba no era la correcta, no era así, ¿verdad? Bien amable, bien, bien atractiva, bien con gracia, sino que quizás era de una manera tosca, de una manera drástica, de una manera agresiva, violenta, áspera, de una forma así hiriente, ¿verdad? Hiriente, que lastima, que daña, que ni a veces ni dar gracias es agradable, ni cuando da gracia es agradable. Entonces ella decía eso, que así como habla ahí en la congregación, así me hable a mí también allá en la casa, decía. Entonces eso es solamente para que nosotros tomemos una idea de cuán importante es que nosotros, hermanos, desarrollemos una forma correcta en nuestras conversaciones con nuestros cónyuges. Y allí el versículo de memoria, muy hermoso, ¿verdad? Como dice el texto, hermanas, dice, sean vuestras palabras siempre, dice, ¿cómo? Con gracia. ¿Qué será una palabra con gracia? Ya enfocándolo en el cónyuge. ¿Cómo sería una palabra con gracia? Ya relacionándola a lo que es el cónyuge. ¿Cómo podría ser? Dígame, hermana Ceci, ¿cómo sería una palabra con gracia? Ya acomodándolo a la vida en pareja, ¿verdad? De una esposa hacia su esposo, o de un esposo hacia la esposa. Fíjese que a veces con dicen gracia, que ¿verdad? no gracia. Es tanto la palabra en sí, sino la forma en que se dice. Porque nosotros, me acuerdo que una licenciada nos decía que a veces entre los amigos se dicen como decirle malas palabras, pero si se las dicen con cariño no ofenden, decía. Pero si se las dicen en una forma más agresiva, sí ofenden. Entonces, si usted le dice amor, digamos a su esposa, o mi amor, depende con qué intensidad o en la forma en que le dice, ¿verdad? Pero si usted le pone ahí una voz melódica, o depende, o pide un favor y le dice, mira, corazón, tal cosa, ¿verdad? No es como que le diga, mira, tráeme tal cosa, ¿va? Entonces a veces influye mucho la intensidad con lo que se diga, o la forma como se diga, cualquiera que fuera la forma en que estamos tratando o lo que estemos pidiendo, mi hermano. Bien,
sean vuestras palabras, dice, siempre con gracia. Y ya relacionándola al matrimonio, a la relación entre parejas, estábamos hablando de cómo sería. Ya mi hermana decía que depende de la intensidad que nosotros le pongamos cuando nos dirigimos a él o a ella, cómo le pedimos algo, ¿verdad? Si lo hacemos, mira vos, tráeme tal cosa, o ya le cambiamos y le decimos, mire, por favor, ¿cree que me puede alcanzar, verdad? O si ya le dice amor, o si ya le dice de la forma como acostumbra decirle a su esposa, porque no siempre a veces se tratan de amor, sino que a veces se utilizan otro cielito, le dije, o mi niña, dicen otros, ¿verdad? O mi niño, ¿verdad? Le dicen las esposas a los esposos, entonces, ¿verdad? Pero si ya se le va incluyendo todas esas palabritas así, pues las cosas suenan diferente. Pero si ya se dicen de una manera impulsiva, la hermana dice, dependiendo de la intensidad con la cual digamos nosotros las palabras. Vamos a ver, mi hermana Raquel, hablando con humildad. Bueno, también, ¿verdad? Dice aquí el texto, sean vuestras palabras siempre con gracia. Y dice ahí, sazonadas, dice cómo. Esa palabra sazonadas, ¿qué nos indica, hermanas? ¿Qué quiere decir sazonada con sal? Adornada, o sea, miren, que eso de sazonada, me imagino de que, vaya, como cuando usted está preparando sus alimentos y usted dice, para que quede mejor, dice, ¿verdad? Le voy a poner esto, o le voy a poner lo otro. Entonces, sazonada que indica, hermanos, que nuestras palabras deben de haber sido pensadas, analizadas, ¿verdad? Evaluadas si son las mejores para poderlas expresar, para podérselas decir, pero que ya no lleva ninguna intención maliciosa, sino que el único objetivo es poder ser agradable a aquel que va a escuchar nuestra palabra, ¿verdad? Entonces, allí está, ¿verdad? Pero como está hablando de los cónyuges, allí dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas, dice, con sal, ¿verdad? O sea, que sean analizadas, que sean pensadas, que sean evaluadas, que no sea solo por decir, porque a veces la esposa o el esposo se sintió mal porque la esposa utilizó una palabra que en lugar de hacer sentir bien al esposo lo hizo sentir mal, porque la esposa no pensó que aquello podía dañarle o podía lastimarlo, porque también los hombres tienen sentimientos. ¿Creen ustedes que no, hermanos? Claro. ¿Cómo dije? Sí, es que solo cosas negativas piensan a veces las mujeres de los hombres, ¿verdad? Pero los hombres también tienen tienen sus sentimientos. Entonces, el detalle es que como generalmente estamos acostumbrados a recibir, pero no estamos acostumbrados muchas veces, ¿qué, hermana? A dar. Y acuérdese que la ley de la vida es, la ley de la reciprocidad, ¿cómo es? Dice, dando es como recibimos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. No puede recibirse algo bueno si lo que uno está, digamos, dando es algo malo. Y eso se ve comúnmente en el mundo, ¿no es cierto? Allá en el mundo secular se deja ver. Si usted, por ejemplo, ahí va uno manejando bien tranquilo, ¿verdad? Y de repente usted oye que alguien hizo los 3 pitidos, ¿verdad? Pitó las 3 veces, ¿verdad? Ya saben a qué me refiero. Entonces viene, el otro se detuvo y espera a que pase, y para también el que volverle a pitar, ¿verdad? Las 3 veces, correcto. O a veces hasta llega para más, porque hasta se detienen y ya quieren pelear. Entonces hay que entender eso, que a medida nosotros demos, así también vamos a recibir.
Si nosotros queremos que se nos hable con gracia, queremos que se nos hable con amabilidad, que se nos trate bien, ¿verdad? También nosotros tenemos que tratar bien, hablar con gracia a los demás. Así, ¿verdad? Sazonar nuestras palabras antes de qué, antes de decirlas, ¿Ha escuchado usted a personas que dicen, me equivoqué, esto no lo tendría que haber dicho? Pero si ya lo dijo, ya no hay vuelta atrás. Lo único que le queda es disculparse, pedir perdón. Y eso va a ser así si la persona, como dice nuestra hermana Raquel, es humilde. Porque si no es humilde, ¿qué va a andar pidiendo perdón a alguien cuando se equivoca en su forma de qué? De expresarse con los demás. Así es de que dice, sazonadas con sal, para que sepáis, dice, cómo debéis responder a cada uno. Nosotros como hijos de Dios sabemos perfectamente de que ya no podemos comportarnos como el mundo se comporta. El mundo, la mujer allá en el mundo, ¿qué es lo que hace? Si el hombre le habla mal, ella también. ¿Es así o no es así? Allá en el mundo así es, pero aquí ya no puede ser así. ¿O sí puede ser así, hermanas? No, aquí ya no puede ser así. Aquí la palabra de Dios nos enseña a que nosotros debemos de vencer con el bien, ¿el qué, hermano? El mal. ¿Por qué dice aquí? Mire, ¿por qué estoy mencionando esto? Dice, sean vuestras palabras con gracia, sazonadas con sal. Y dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por ejemplo, si usted ve que su esposo está enojado o viene estresado, como decíamos el sábado pasado, ¿verdad? Que a veces tal vez un problema tuvo en el trabajo el esposo y llegó un poco tensionado y vino a desquitarse. ¿Con quién? ¿Con la esposa? ¿O vino a desquitarse con quién? Con el hijo. ¿Cómo debe responder la hermana en situaciones así? Para mantener una buena conversación. ¿Va a responder igual o cómo tiene que responder, hermano? Tiene que responder de una manera, bueno, si lo ve que está enojado, está bien enojado o está molesto, ¿qué sería lo correcto hacer, hermanas? ¿Qué sería lo correcto hacer? Calmarse, ¿verdad? Ya le va a pasar el enojo y entonces vamos a platicar. ¿Cómo dice? Dejarle ahí que se le pase la cólera, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo que así se tiene que hacer, ¿verdad? Las hermanas dicen que no lo hacen así, ¿verdad? Pero les digo, para eso se está aprendiendo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para mejorar, para ya no seguirlo haciendo, porque efectivamente, como nosotros no actuamos de la manera correcta, es entonces que a veces los problemas en nuestros hogares, ¿qué sucede, hermanas? Tal vez son chiquitos, pero nosotros los venimos a hacer como grandes, porque no dominamos o no controlamos nuestras emociones. Una palabra nos dijeron y tal vez nos dañaron y empezamos nosotros también a ofender. Pero aquí, hermanos, debemos de pensar en esto. ¿Somos hijos de quién? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, la palabra del Señor nos enseña mucho. Y en cuanto a las conversaciones se refiere, por ejemplo, Santiago dice, ¿qué dice Santiago ahí en los textos que hemos leído? ¿Qué dice Santiago en los textos que hemos leído de la lectura bíblica? ¿Qué dice? Oiga, ¿cómo dice? De una misma boca proceden bendición. ¿Y qué dice? Y maldición. ¿Sería correcto que la hermana le diga al esposo, ve vos a saber qué problemas has tenido allá y aquí te la venía a desquitar? ¿Será correcto, hermanos, hacer así? No, ¿verdad? ¿Ah? Aunque sea verdad, pero se debe de evitar, ¿verdad? Se debe de evitar, ¿verdad? Saber evitar, y cuando ya las aguas se hayan calmado, entonces sí, porque no podemos nosotros responder. Imagínense
cuando entramos en ese tipo de discusiones, ¿en qué problema nos metemos? Porque ya después ni ganas de orar tenemos. Ya ni queremos orar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no queremos orar? Porque ya no tenemos paz. El esposo, ¿verdad? No toleró que usted le contestara así. ¿Y qué le dijo? Bueno, yo vengo a esta casa para ver si encuentro paz y vos aquí cómo me contestás. Y ya empieza pues sí, pero ¿y querés que uno te venga aguantando los enojos? ¿Querés que uno te esté aguantando aquí tus berrinches, que a ver a dónde los has agarrado y aquí querés desquitar? Y se armó aquel gran problema. Ya el hombre, ¿y ya hiciste comida? Le dice. Ahí está, si querés vos agarrar, le dice, ¿va? Mire cómo se complican las cosas. O le dice a la hija, que ya está grandecita, dale comida a tu papá, le dice, ¿verdad? O al viejo, ¿verdad? Dale comida, ¿verdad? Y ya llegó la hora de dormir. ¿Y qué sucede? Cada uno por su lado y ya no se ora. Entonces hay que pensar. Mire cómo dice aquí, dice, de una misma boca proceden bendición. ¿Y qué dice? Y maldición. Y dice ahí, hermanos míos, esto no debe ser así. Por eso es que dice allá el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nuestras palabras deben de ser siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder ante cualquier situación. Como decíamos hace un momento, van a haber oportunidades que quizás lo correcto va a ser quedarse como calladito, ¿verdad? Así, calladito. Y sí, de verdad que cuando no le responden a uno ni cuidado me pusieron, mejor me voy por allá, dice uno, ¿verdad? Pues sí, porque pero no se siguió alimentando aquello. Y no hay palabras que dañan, palabras que lastiman. Y dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? ¿El qué dice? Agua dulce y amarga. Lo que decíamos hace un momento. Aquí todas cantan bonita, todos oran bonito, todas se relacionan entre ustedes como bonito, pero ¿y allá en la casa? Allá en la casa solo Dios sabe. Pero la palabra de Dios dice, no puede echar una fuente. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestra mente? En nuestra mente está ese pensamiento de que aquí podemos ser una cosa y allá en la casa hay que hacer otra. ¿Verdad que no puede ser eso así? Aquí dice Santiago, no puede, dice, o acaso alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y qué más, y amarga, dice. Hermano mío, dice ahí, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar, dice, agua salada y qué más, y dulce. Y nosotros venimos a ser como una fuente, ¿o no, hermano? Una fuente. ¿Y qué es lo que sale de nuestra fuente, hermano? ¿Puede salir agua salada y agua dulce? ¿O agua amarga y agua dulce? No, ¿verdad? No puede. Por eso es de que si nosotros pues acá en la casa de oración tenemos una buena conversación, tratemos de tener esa buena conversación también ¿a dónde? En nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con su esposo, hermana, ¿verdad? Aunque el hombre parezca difícil, pero acuérdese que usted nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar nuestra fidelidad. ¿A quién? Nuestra fidelidad a Dios. Y cuando hablamos de la fidelidad a Dios, tiene que ver mucho en la forma como nosotros nos expresamos con los demás. Y máximamente, hermanas, que este es un gran problema porque realmente se trata mucho de tener control sobre nuestras emociones,
Porque allí mismo en Santiago capítulo número 3, por allí dice en el versículo número 2, dice así, mire, porque todos ofendemos, ¿qué dice? Muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, ¿en qué dice? En palabra, oiga. No, pero es que él me ofendió, dice usted. Es que él me dijo esto, es que él me dijo aquello, es que él dañó mis sentimientos, es que él me hirió, dice usted, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a responder igual? No debemos de contestar de la misma manera, porque dice, ¿cómo dice ahí? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón, ¿qué dice? Y es lo que debemos de analizar, de que cuando nuestro cónyuge no ofende, es porque es humano y tal vez, quizás a veces está pasando un mal momento o porque realmente a veces las presiones de la vida que se viven en el trabajo o problemas que a veces se dan en el hogar, lo hacen a uno andar como todo tensionado, ¿verdad? Y respondemos a veces o hablamos indebidamente, pero es allí donde debemos de usar la sabiduría, como dice el título de la lección. Conversemos, ¿qué dice? Sabiamente. Si el hombre contestó mal, si el hombre le hirió a usted, le dañó sus sentimientos, si usted cree que es correcto hablar en ese momento que él la ofendió, hable. Y si usted considera que no es correcto, mejor calle y deje la plática. ¿Para cuándo? Para después decirle, mire, fíjese que hace rato no le quise decir nada porque lo vi que venía un poco molesto, lo vi que venía un poco acalorado, pero lo que usted dijo no estuvo bien. Lo escucharon sus hijos, lo escucharon nuestros hijos. Mire, ellos van aprendiendo, ¿verdad? Pero eso se lo va a decir a usted, ¿cómo, hermana? En secreto, y se lo va a decir de buena manera. No se lo va a decir el que digamos allí en el momento expresarle o ya, ¿verdad? En lo secreto, vaya, hoy vamos a alegrar. ¿Cuál era la bravura que traía, verdad, cuando venías? Me dio pena por los cipotes ahí que enfrente de ellos, ¿cómo me hablaste? No, ¿verdad que no es así, hermano? Ahí es donde tiene que usar la sabiduría. Conversemos, dice, sabiamente. Quizás no te diste cuenta que me ofendiste, pero sí, tus palabras fueron ofensas para mí. Dañaste mis sentimientos. Y yo no quise responderte por no hacer más largo el problema, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué venías en ese tono hablando? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esas cosas se dan en los hogares. ¿O no se dan en los hogares, hermano? Sí, claro, sí se dan. Y entonces, pero ahí es donde hay que emplear la sabiduría. Estas escuelitas son para que aprendamos nosotros, ¿verdad? Así es de que allí está la lectura, ¿verdad? La lectura bíblica. Mire cómo dice el comentario. La mayoría de problemas que se presentan en los matrimonios, dice ahí, normalmente giran alrededor de la forma, ¿en qué dice? En que se comunican o en la forma de cómo llevan a cabo sus conversaciones. Existen muchos matrimonios que han creado una forma de conversación que al hablar con su cónyuge lo hacen con un tono que incorrecto, a gritos o con garbo, ¿verdad? Sí, de una manera discriminatoria también, ¿verdad? De una manera machista también, porque le dice, bueno, ¿y quién es el que manda aquí? Pues, ¿verdad? ¿Va? ¿O no es cierto? El machismo, ¿verdad? Prevalece a veces.
Porque como decían las hermanas el otro día, aquí deberían de estar los esposos también. Ajá. Sí, aquí deberían. Pero pásenle la transmisión ustedes para que ellos ya se van a... Sí, fíjese, qué interesante, ¿verdad? El machismo. Porque es cierto, a veces nosotros como hombres hablamos así de esa misma manera. De esa forma, ¿verdad? Machista. Dice que pareciera que están dando órdenes que debe cumplir su pareja. Así también la forma de conversar va cargada de ¿qué dice? De criticar. Va cargada de juzgar. Que mira vos, empieza a señalar las cosas que ve mal en la esposa o cuestiones así. Dice, y quejarse de lo que el otro hace. Y como consecuencia tenemos matrimonios que han creado ambientes, ¿cómo, hermanas? Tensos. ¿Qué más? Incómodos, que se prestan a ofensas, maltratos o hasta distanciamiento, ¿qué dice? Emocional, problemas de autoestima, ansiedad, estrés, irritabilidad, tristeza y ¿qué más? Y soledad. Algunas de las razones por las que las parejas no logran comunicarse adecuadamente en su relación incluye, número 1, falta de tiempo, ¿a qué dice? A solas, ¿verdad? Falta de tiempo a solas para hablar y escuchar. A tal grado que muchas veces no sabemos las dificultades que el esposo está, ¿qué dice? Está pasando, y hasta se propicia la falta de voluntad para considerar el punto de vista de quién, del otro. No sabe cómo le va en el trabajo, no sabe qué problemas puede tener en el trabajo o en la familia externa, porque acordémonos de que todos en nuestro hogar tenemos familia externa, ¿o no es cierto? Que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros abuelos, abuelas, y a veces, hermanos, hay problemas, ¿verdad?, que están sucediendo, que a veces como que no se ha desarrollado la suficiente libertad. ¿Para qué? Para poder comunicarla a la pareja de uno. Y eso lo hace andar como todo tenso, todo estresado, un poco agresivo cuando habla. Pero todo eso sucede, dice, porque no ha habido un tiempo para ¿qué dice? Para platicar, para hablar, para dialogar. No ha habido un tiempo en el cual están a solas y conversan, ¿verdad?, sobre las cosas que viven de forma particular. La vida es así ahora en estos tiempos, ¿no es así, hermanos? Sí, claro que sí. Dice, para cambiar todo este panorama matrimonial, nos debemos devolver a los principios y consejos bíblicos, ya que es la palabra de Dios que nos puede sacar de esta dificultad. Por ejemplo, veíamos el sábado pasado Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Cómo dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta, dice, apacigua la ira, mas la palabra violenta lo excita. Aquí dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta, ¿qué dice? Lo excita más, o sea, lo acelera más, ¿verdad? Entonces hay que pensar en eso. Dice, no te apresures en tu espíritu, ¿a qué dice? A enojarte, porque la ira en el seno de los necios, ¿qué dice? Reposa. Eso lo dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 7 y el verso número 9. Dice, es una necedad y una vergüenza responder antes de, ¿qué dice? De escuchar. A veces llega tarde el esposo y le dice, ¿y por qué venís tarde? O no, ¿verdad? O no le espera que llega. No le espera que llegue y que el hombre llegue y entre a orar, porque esa es costumbre de los hombres de Dios, o no, de los hijos de Dios,
que cuando llegan a casa, ¿qué es lo que hacen? Llegan a orar. Llegó tarde y la esposa estaba, ¿cómo estaba? Estaba enojada. Porque ella desde las 7 de la noche tenía, desde las 7 ya tenía la cena lista. Y el hombre llegó a las 8:30. ¿Ah? Y cuando el hombre va llegando, ¿cómo reacciona? Qué barbaridad, qué horas son de llegar estas. Y mire, va a decir que le vuelva a calentar la comida. Mire, aquí dice, es una necedad y una vergüenza responder antes de, ¿qué dice? De escuchar. Qué bueno que ya vino, ¿verdad? Gracias a Dios que ya vino y todo eso, pues, ¿verdad? Pero como a veces surgen los malos pensamientos o cosas así, y nos lleva a pensar cosas negativas. Pero aquí están los consejos, hermanas. Con todo esto podemos afirmar que se evitarían muchos desacuerdos y dolor si tan solo ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestro, ¿qué dice? Matrimonio. Para los que somos casados, es bien importante que tomemos muy en cuenta estas recomendaciones. Para las que tienen sus esposos que no son de la iglesia, me imagino que todavía es un poco más difícil, o a veces puede ser diferente, ¿verdad? Porque pues a veces se dan problemas en los matrimonios dentro de la iglesia, y que los dos son creyentes y que los dos son convertidos, y se dan problemas bastante difíciles, bastante complicados. Y a veces uno pensaría de que aquí la vida matrimonial, ¿verdad?, siendo los dos creyentes, debería de ser como, hermano, felicidad, debería de ser una alegría, debería de ser el qué, hermanos, debería de ser un poco más agradable. Pero decía una hermana, a mí que me hablen del matrimonio, dice, si solo oigo que hablan y me empieza a dar así, me dice, como que eso de comezón, de ñañara, dice, ¿verdad? Ay, no, dice, ay, no, me decía una hermana en la transmisión una vez que hablaba del matrimonio. Ay, me dice, solo escuché el título y viera cómo me sentí, me sentí mal, ¿para qué hablar del matrimonio? Y le digo, ¿y por qué así? Ay, si yo le contara las experiencias que he vivido, ¿verdad? Imagínense. Esas son las cosas que a veces pues uno no las entiende por qué pasan dentro de un hogar cristiano, dentro de un hogar, hermanos, que profesan la fe en ¿quién? La fe en Dios. Tendría que ser completamente, ¿qué, hermanos? Diferente, distinto. Pero vea usted, hogares dentro de la iglesia queriéndose divorciar, hogares dentro de la iglesia separados, uno por allá y el otro por allá. Fíjese. Entonces, realmente, ¿verdad? Son cosas que uno no esperaría que se dieran acá, ¿verdad? Pero se dan. ¿Y por qué es que se dan? Porque muchas veces, hermanos, no queremos tomar en cuenta los consejos. Porque los consejos están en la palabra de Dios, ¿o no es cierto, hermano? Sí, los consejos están allí, pero cuesta, como de verdad le digo, no es fácil. Pero es que como tratar con las emociones no es algo así sencillo, es algo bastante difícil. Pero con la ayuda de Dios, ¿qué, hermanos? ¿Se puede o no se puede? Claro que sí se puede. Pero uno no quisiera, ¿verdad?, que en la iglesia hubieran esos problemas, pero los hay. Y nuestras oraciones en favor de ellos para que puedan resolver sus problemas, sus dificultades. Inclusive de repente alguien llega y dice, mire, me quiero divorciar. Uno no puede decir, sí, está bien, divórciese. No puede hacer eso, ¿o sí, hermanos? No se puede eso, ¿verdad? Entonces,
Pero es por eso, porque muchas veces, hermanos, pues no hemos querido tomar muy en cuenta las instrucciones de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces aquí viene, dice, conversemos sabiamente, dice aquí, ¿verdad? Conversemos sabiamente. Eso es lo que dice aquí la escuela. Imagínense qué problema. Sí, correcto, así es. Es que a mí me da risa como usted dice las palabras, fíjense. No, esas son cosas bien, sí, esas son cosas bien delicadas, bien complicadas, ¿verdad? Y esas cosas ya se tratan de una manera muy, pero muy minuciosa, muy especial, ¿verdad? Así, ¿verdad? Paso a paso, ¿verdad? No es a la carrera eso, ¿verdad? Porque, o sea, la iglesia tiene su normativa de cómo se manejan ese tipo de problemas. Pero el punto es ese, hermana, de que lo que les decía, uno esperaría de que en los hogares no se oyeran gritos, ¿verdad? No se oyeran ofensas. Pero lamentablemente no, porque todavía como que nos hace falta matar el yo en nosotros, ¿verdad? Hacer morir el yo en nosotros. Que la mujer sí es algo grande y el hombre es algo chiquitito, hermano. Lo quiere dominar para donde ella quiere. Ya no tienen nada pues para que hable. Vale, entonces, sí, es un problema, ¿verdad? Pero como les vuelvo a decir, debemos de aprender a manejar una buena comunicación y tratar de llevar o hacer prevalecer la paz en los hogares, que es lo más esencial, porque a veces por falta de entendimiento se llegan a las separaciones entre los hogares y que no hay esa comunicación ya. Ellas viven dentro de la misma casa, pero ya no hay comunicación, ya no hay nada, ¿verdad? Es serio eso. Bien, ahí está. Dice, ¿qué aprendemos de Efesios 5:33? Mire cómo dice Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros, dice el apóstol, a los hombres, amen también, ¿a quién dice? A su mujer. ¿Cómo qué dice? Y esto es lo que debemos de entender, que el hombre debe de amar a su esposa, dice, ¿cómo qué dice? Como a sí mismo. Es que allí sí es un gran problema, ¿verdad? Allí sí hay. Entonces dice, y la mujer respete a quién dice, no levantándole la voz, no gritándole, ¿verdad? No. Sí. Yo siempre he dicho una cosa, hermano, que en la iglesia sería bueno que hubiera instrucción matrimonial, porque por algo está la ciencia y todo, y hay mucha gente preparada, pero el problema es que a veces en la iglesia, hasta que ya el problema, ya la gente ya piensa en separación, en divorcio. Entonces, si hubiera consejería matrimonial como hay en otras congregaciones, incluso con los hijos, son muchas cosas que quizás a veces nos ayudarían a no caer en esos vacíos. Bueno, en la iglesia se supone que como al tener los dos la instrucción de la iglesia, se supone que no deberían de suceder ese tipo de conversaciones no sabias. Cuando tenemos esposos de afuera, pues ya es otra cosa y ya es uno, ¿verdad? Pero ese es mi punto de vista. No, ya van a ver ahora que ya va a ver mi esposa más tarde. Ay, mi amorcito va a querer cafecito, así como a usted le gusta, bebé. Y yo le voy a decir, sí, mi amor, le voy a decir, yo quiero cafecito. Aunque sea con pan, le voy a decir yo. Y ya va a ver más tarde, y usted allá con mire, ya le hice los huevitos, así como a usted le gustan. A usted no. Vaya, por eso le digo. Vaya, pues sí, eso. No, gracias, como no, por supuesto. Aunque sea con pan, le voy a decir. O le voy
ahorita voy a ir a comprar el pan, le voy a decir yo, ahorita lo voy a ir ahorita voy a comprarlo yo. Y así, ¿verdad? Pues sí, así, ¿verdad? Pues sí. No, yo le voy a traer su bizcochito, le voy a decir, yo le voy a traer su pancito que a usted le gusta, así, ¿verdad? Ya va a ver, ¿verdad? Es que todo está en que se ponga en práctica lo que estudiamos, ¿no es cierto? Todo está, pues, o sea, si nosotros no damos ese paso adelante o estamos esperando que el otro lo dé, ¿verdad? Nunca vamos a avanzar. Nosotros que estamos recibiendo la palabra somos los que tenemos que dar ese paso adelante. Primero, ¿verdad? Sí, correcto. No, por los demás, los que están, hay que orar por ellos, ¿verdad? Sí, hay que orar. Sí, eso es bueno. Sí. Dijo un hermano en una reunión de charla matrimonial, dijo, vamos a poner que se sienten juntitos los esposos, pero no se van a estar codeando, dice, ¿verdad? Pues sí, porque exactamente cuando se está hablando en una charla matrimonial, ¿verdad? Oí, le dice, es para vos, le dice, ¿verdad? Oí, le dice la esposa, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, sí, correcto. Que lleguen, ¿verdad? Está bien. Vaya. Dice, ¿qué acciones realizará de aquí en adelante? Ya les dije, ya van a ver mi esposa más tarde, ¿verdad? Para tener una mejor comunicación con su cónyuge. Sí. Y dice lo otro, la última. ¿Qué recomendaciones dará usted o daría usted a una esposa impulsiva, con ira y llena de amargura? Imagínense. Efesios 4, verso 30. Ahí 31, mire cómo dice. Dice, quítense de vosotros la amargura. Y dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda, ¿qué? Malicia. Ese es el texto que trae ahí la pregunta. Vaya, no, mire, ¿qué recomendaría? Dice, ¿qué recomendaciones daría usted a una esposa impulsiva, con ira y llena de amarguras? Aquí está el texto. Mire, hermana, trate de ser diferente, trate de ser distinta. Mire aquí lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice que debemos de quitarnos ¿qué dice? Toda amargura, que debemos de quitarnos todo enojo, toda ira. Allí, bien. O le va a decir, usted no se deje, así está bueno como lo está haciendo. Así va. No, no se puede así. Bien, pónganse pie, hermanas, ya es hora y tenemos el examen. Vaya. Sin ver, ¿verdad? Vamos a pasar al examen, solamente vamos a finalizar una alabanza y luego finalizamos y se quedan con el examen. Dice la conclusión, es necesario que como esposas busquen el momento adecuado, reflexionemos nuestros argumentos, centrémonos en el problema, pidamos perdón y así Dios le hará crecer en más virtud. ¿Verdad? Ahí está. Bien. Y otra vez. Bien. Bien. Sí. Hay que orarle mucho, hermano. De verdad, hay que pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Por esos problemas. Bien. Van a pasar nuestras hermanas quienes van a